¿Ok? Así que ese es el papel del Espíritu Santo en las misiones. Y voy a empezar contándoles solo la mitad de una historia y volveremos al final y le contaré la última parte. Es una historia de dos paracaidistas. La historia o el relato de dos paracaidistas que se suben en un avión. Y dos paracaidistas suben a la altitud adecuada y luego dos paracaidistas abren la puerta del avión y luego los dos paracaidistas saltan. Y luego dos paracaidistas caen del cielo, por decirlo de alguna manera. Así comienza la historia. Y terminaré la historia al final con todo el enfoque puesto en lo que es vital en el paracaidismo. Probablemente ya lo sepas. Pero lo que quiero hacer es cambiar y hablar ahora de lo que es vital en la Gran Comisión. ¿Qué es lo vital en las misiones? Una mejor pregunta es ¿quién es vital en las misiones? Y ese es el Espíritu Santo. No puedes hacer la Gran Comisión, no puedes llevar a cabo misiones aparte del Espíritu Santo. Así que les voy a dar 7 maneras esta tarde en las que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión. Y para hacer eso vamos a mirar el manual de la Gran Comisión, vamos a ir al libro de Hechos para que puedan ir allí y haremos una especie de estudio a lo largo del libro y trataremos de destacar 7 formas en las que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión. Esta es la número 1. ¿Está listo? El Espíritu Santo da poder para la Gran Comisión. El Espíritu Santo da poder para la Gran Comisión. Así que antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en Pentecostés en el capítulo 1, de hecho, obviamente, incluso antes de que Jesús ascendiera a la diestra del Padre, tanto Jesús como el Espíritu Santo estaban trabajando en conjunto para preparar a los apóstoles, para equipar a los apóstoles, para incluso posicionar a los apóstoles en Jerusalén para estar listos para su próxima misión. Míralo en capítulo 1, verso 2, cómo llegamos allí. Él tenía el Espíritu Santo. Jesús, por el Espíritu Santo había dado órdenes a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles son esas órdenes? Que Jesús y el Espíritu Santo trabajando juntos para llegar a los apóstoles. Vamos a verlo en el verso 4. Él los mandó, los reunió y los mandó que no se fueran de Jerusalén. Jerusalén es el escenario donde se va a acentuar y iniciar y lanzar la misión venidera. Así que para esperar allí por la promesa que el Padre Jesús dice, huyeron de mí o escucharon de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muy pocos días. Entonces, debido a que el bautismo era una inmersión en conexión con el Espíritu Santo que venía y eso era una indispensable, no debían ir a ningún otro lugar hasta que eso sucediera. ¿Y saben lo que se dice en el verso 8? Este es el punto. Jesús le dice a ellos, pero recibirán poder cuando el Espíritu, aquí está, cuando el Espíritu o el poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que dos hechos inseparables que son verdad hacia los apóstoles. Primero, cuando experimenten ese bautismo en conexión con el Espíritu, recibirán poder para su próxima misión y con ese poder testificarán desde Jerusalén hasta el último hasta los confines de la tierra para Jesús. Así que antes de hacer cualquier cosa respecto a su misión, primero debían tener este poder del Espíritu Santo. ¿Cómo eso luciría entonces? ¿Cómo luciría? Bueno, en realidad los hechos nos lo explica claramente y lo describen con la idea y el lenguaje del llenado. Y como el pastor Doran habló anteriormente, es la idea de controlar. El Espíritu llena a los apóstoles para esto de una manera permanente y los controla. Míralo en el capítulo 4, verso 7.
Vamos a ir al capítulo 4, verso 7. Recuerden, el mendigo acaba de ser sanado por Pedro en el templo y los líderes religiosos estaban todos agitados por esto en el verso 2 y entonces encarcelaron a Pedro y a Juan durante la noche y la mañana siguiente los matones que crucificaron a Jesús sacaron a Pedro y a Juan y pusieron a Pedro delante de ellos y miren el verso 7 y cuando ellos pusieron en medio de ellos comenzaron a preguntar ¿con qué poder? Interesante, ¿verdad? Ellos reconocieron, los enemigos de Jesús reconocieron que un poder estaba actuando desde el primer día. ¿Con qué poder o en qué nombre has hecho esto? Y luego observe esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, note lo que él hace cuando él está lleno del Espíritu Santo. Él dijo, y él comienza a hablar. Así que está lleno del Espíritu Santo y abre su boca y mire esta declaración que él hace. Él dice a ellos, gobernantes de Israel, si se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este nombre sea ella sanado delante de ustedes. Este Jesús en la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Fascinante. Él estaba capacitado para hablar con valentía y proclamar con coraje, y esto era visible para los enemigos. Mírelo en el verso 13, como ellos veían. ¿Qué dice? Verso 13, ¿qué dice? Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. ¿Qué significa? Los líderes religiosos sabían que esto no era algo natural, que ellos sabían ese tipo de hombres que ya sabían. Esto no viene de ellos. Ellos tienen una confianza que viene de otro lugar fuera de ellos. Y así le ordenaron no hablar de Jesús. Y los apóstoles regresaron a la iglesia naciente de Jerusalén y oraron juntos. Mira el capítulo 8, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Cuando ellos oraron fervientemente, el lugar estaban juntos, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo. La idea es ser controlado por él. ¿Y qué hicieron? Cuando esto sucedió, ¿qué hicieron? ¿Qué dice? Comenzaron a hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo hablaban la palabra de Dios con esta llenura del Espíritu? Lo hicieron con confianza. Confianza. De hecho, esto llega a ser una cualidad tan reconocida e indispensable que llegó a ser un prerequisito tal que incluso exigieron estos llenos del Espíritu Santo para ejercer un liderazgo de servicio en la iglesia. Mírenlo en el capítulo 6, verso 3. ¿Saben la historia? La viuda griegas están sin descuidadas en el servicio diario del pan y las viudas hebreas no. Entonces están siendo atendidas y estos deciden formar una capa de liderazgo. Pero en verso 3, por lo tanto, hermanos, escoge entre ustedes 7 hombres de gran reputación. Y después, ¿qué dice? Necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Ellos reconocieron que esto era indispensable. Necesitamos hombres como esto en todos los niveles de liderazgo. Miren el verso 5. Y esto agradó a toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, en una cualidad reconocida para el liderazgo y para servir en la iglesia. ¿Cómo se veía eso cuando Stephen pronto estaba bajo fuego? Bueno, ¿qué saben lo que pasó? Bueno, se mete en una batalla larga y prolongada con los líderes religiosos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, vean el capítulo 6, verso 10. No pudieron oponerse a la sabiduría y el espíritu por el cual él estaba. ¿Que Stephen estaba qué? Estaba hablando. Así que Esteban estaba hablando en el Espíritu, lo ayuda a hablar y hay una sabiduría en este hablar que él está haciendo que ni siquiera los líderes religiosos pueden afrontar, no pueden oponerse a esa sabiduría. Vayamos a primer viaje misionero de Pablo. Cuando el evangelio comienza a llegar a los gentiles,
capítulo 13. Esta es la primera viaje misionero de Pablo y Bernabé y Marcos. Esto en la isla de Chipre. Mire el verso 5 del capítulo 13. Al llegar a Salem comenzaron a proclamar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Así que ahora cuando ven la proclamar la palabra deberías pensar, esa forma de proclamar, estos hombres son hombres espirituales. Miren el verso 7. El procónsul Sergio Pablo deseaba escuchar la palabra de Dios, pero su mago estaba presente y se lo impedía. Verso 8:8. Así que el nombre, como traducido, que estaba poniendo para ver la proclamación de que lo sacara de la, procurando apartarlo de la fe. ¿Cómo se manifestó el ponderamiento del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta el poder de estar lleno del Espíritu Santo para Pablo? No fue nada místico. Mira el verso 9. Pablo, Saulo, conocido como Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahí está aquí. Empoderamiento controlado por el Espíritu Santo. Él fijó sus ojos y mire como la forma como él hablar. Tú que estás lleno de todo engaño y fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, mira, la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al instante una nube de oscuridad cayó sobre él y anduvo buscando a quien lo guiara de la mano. El mago está ciego ahora. Y el procónsul creyó cuando vio lo que había sucedido y se maravilló. ¿De qué? De la enseñanza del Señor, el discurso nuevamente que él estaba haciendo. Ese fue el efecto. De hecho, vamos a mantenernos, mantenga sus dedos en Hechos, pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ir a un pasaje que el pastor Richard lo analizó anoche. Y esto va a tener sentido ahora. Ahora van a entender por qué Pablo dice en 1 Corintios 2, 4 al 5 lo que dijo. Es porque lo que sucedió en Hechos. Míralo, 1 Corintios 2, 4. ¿Qué Pablo está diciendo? Mi palabra y mi predicación, su ministerio de hablar, no estaban en lugares ni en cosas que no tenían poder. No fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino que mi palabra y mi predicación fueron en demostración de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu y el poder. ¿Por qué? Porque eso era importante para que tu fe, Corintios, cuando yo estaba en mi viaje misionero hacia ustedes, para que su fe no estuviera basada o enraizada en la sabiduría de los hombres, en lo que los hombres tienen que ofrecer cuando hablan, sino que tu fe esté basada y enraizada en el poder de Dios. Entonces, la primera manera que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión es cuando el Espíritu Santo lo capacita, lo entrena. El Espíritu Santo capacita a la Gran Comisión y principalmente capacita a los hombres para proclamar la palabra de Dios, para ser capaces de defenderlo con valentía delante de los agitadores y los adversarios. Y habla con valentía y confianza de tal manera que incluso los enemigos pueden decir, eso no es natural para ese hombre. La segunda forma que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión, el número 2, el Espíritu Santo se dirige a los grupos lingüísticos en la Gran Comisión. El Espíritu Santo se dirige a los grupos lingüísticos en la Gran Comisión. Regresemos a Hechos capítulo 2 nuevamente. Esto es fascinante. El día de Pentecostés viene, el Espíritu es derramado. Y antes de esto, por cierto, todavía resuena un poco aquí en eso. No sé si están escuchando bien, pero hay un sonido. Está sonando en el costado, así que pueden trabajar, ajustar un poco el audio. Dios ha obrado providencialmente y perfectamente los años previos a estos acontecimientos, en las décadas, en los siglos incluso previos a este momento, dispersando a muchos judíos por todo el mundo Mediterráneo desde el cautiverio babilónico. Están dispersados a lo largo del Mediterráneo y los judíos piadosos y devotos que regresarían a Jerusalén desde los lugares en los que ellos vivieron y nacieron, en los que vivieron sus padres, sus abuelos,
Ellos regresaban de esos lugares a Jerusalén y asistían a la fiesta que se celebraba cada año. Eran adoradores de Yahweh, preocupados por regresar. Nacieron en las lenguas habladas en esas regiones del mundo mediterráneo y algunos de ellos regresaron a Jerusalén para Pentecostés cuando Pentecostés había llegado. Así que lo que Pentecostés es el Espíritu trayendo las naciones a Jerusalén. ¿Quieres saber qué significa hacer discípulos en todas las naciones? ¿Quieres saber lo que es ser testigo de los confines de la tierra? El Espíritu dice, te voy a dar un adelanto de Pentecostés y ni siquiera tienes que salir de Jerusalén. Yo traeré las naciones hacia ti. Traeré a personas nacidas en diferentes idiomas alrededor del mundo mediterráneo y las traeré a ustedes en Jerusalén. Así que Pentecostés fue este avance perfecto y providencial hacia el cual Dios se había estado moviendo con el derramamiento del Espíritu Santo. Quería saber cómo significaría y hacer discípulo de todas las naciones cuando llegues a un grupo lingüístico que no conocen tu idioma. Capítulo 2, verso 5. Habían judíos viviendo en Jerusalén. Así que, pero se había regresado, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se oyó la voz del derramamiento del Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque se estaban preguntando, porque cada uno de ellos estaban escuchándolos hablar en su propio lenguaje. Toda la nación bajo el cielo estaba representada allí. Todos estarían familiarizados con el griego, la lengua comercial. ¿Por qué los apóstoles no hablaron simplemente en griego y dijeron las cosas poderosas de Dios? ¿Por qué no hicieron eso? Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado y los discípulos son capacitados para hablar a las obras poderosas de Dios, el Espíritu Santo no pone el enfoque en el idioma comercial común conocido, el griego. Lo que hizo fue centrarse en el grupo lingüístico específicos para que escucharan la verdad y la obra de Dios en su propio idioma. Verso 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Verso 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos? Esto es muy importante. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta es su lengua materna. Y luego en el versículo 9 al 11, están las regiones y el lenguaje, mira al final del 11, los oímos en nuestra propia lengua hablar de las obras poderosas de Dios. Así que una vez más, el Espíritu Santo pasó por alto el lenguaje comercial y se centró en el que las personas pudieran escuchar las obras poderosas de Dios en su idioma, el cual habían nacido fuera de Jerusalén. Así que el Espíritu Santo está apuntando a los apóstoles y está apuntando a los lectores del libro de Hechos. Cuando llegas al capítulo 2, nos está apuntando a los grupos lingüísticos de las naciones. Y el hecho lo confirman también. Vamos a verlo. Con el tiempo encontrarás con personas que hablan diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo dice, quiero eso. Y no quiero que lo escuchen solo en el lenguaje comercial. Tampoco que se opone a eso, porque lo hace, Pablo predica en el lenguaje del oficio. No es así, pero también dice, quiero que escuchen las obras poderosas de Jesucristo, crucificado y resucitado entre los muertos, ascendió al Padre y comisionado a sus discípulos, quien lo escuchen esas obras poderosas de Dios en el lenguaje en el que ellos nacieron. El patrón y el perímetro los establece el Espíritu Santo. Y por supuesto, esto tiene enormes implicaciones en el ministerio de traducciones de la Biblia. ¿Cómo van a saber todas las cosas que Jesús ha ordenado y observado para que si no es en tu propio idioma? ¿Cómo es que un pastor indígena en una de estas lenguas tan lejanas, cómo prepara un sermón para predicar y proclamar en él, controlado por el Espíritu de Dios para poder hacer eso? ¿Cómo lo hace eso si no tiene la Biblia escrita en su idioma materno? Así que el primer día el Espíritu Santo no descuidó los grupos lingüísticos,
sino que puso su foco en ellos para que los persiguiera o lo persiguiéramos o los siguiéramos el ejemplo. ¿Sabías que hay hoy en día aproximadamente 300 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la palabra de Dios en su idioma materno? No pueden leer la Biblia como tú y yo. No pueden escuchar la palabra de Dios en su idioma materno. No escuchan a nadie predicarles en su idioma una verdad o un mensaje de la palabra de Dios a sus tribus. El enfoque del Espíritu en el día de Pentecostés estaba en los grupos lingüísticos y su enfoque sigue siendo hoy igual. Necesitamos que el Espíritu Santo tome suavemente nuestra barba y levante nuestros ojos y mire a lo lejos. Los grupos lingüísticos que hoy en día son inalcanzados, algunos de esos, en total unos 300 millones de personas, necesitan atención, necesitan enfoque. Yo diría que incluso necesitan prioridad. Así que el Espíritu Santo da poder a la Gran Comisión. Número 2, el Espíritu Santo dirige a grupos lingüísticos en la Gran Comisión. Y la tercera manera que el Espíritu Santo es vital en la Gran Comisión es que el Espíritu Santo abre campos de la misión en la Gran Comisión. Él abre la puerta y cierra la puerta algunas veces, pero abre la puerta de los campos de misioneros. Así que el Espíritu Santo no solo provee poder y luego enfoca a los apóstoles en grupos lingüísticos para luego adoptar un enfoque de no intervención en los campos en los que para sembrar y cosechar en la Gran Comisión. Algunas veces creo que resulta muy fácil decir a dónde vamos a ir en el mundo. Vamos a ir a la Asia, vamos a ir a Papua Nueva Guinea, vamos a ir a todos estos lugares porque los países han establecido sistemas de inmigración y aduanas, tienen puertos de entrada y tienen todas estas cosas, así que podemos obtener pasaportes y podemos decir que nosotros decidimos a dónde ir para estar en la Gran Comisión. Parece de esa manera, pero necesitamos mirar de cerca el libro de los Hechos y ver cómo estos ejemplos el Espíritu Santo controla esto. Y quiero que vea cómo dirige a sus sirvientes a dónde ir. Y en cada una de estas ocasiones en las que los ordena ir, será Felipe, y luego será Pedro, y luego será Pablo. Cada vez que el Espíritu los guía, quiero que se den cuenta de que siempre están yendo más allá de donde estaban actualmente. El Espíritu Santo es quien lo empuja y lo impulsa a ir más allá de lo que resulta cómodo o de donde se encuentra actualmente. Vamos a Hechos capítulo 8. Conocen la historia de Felipe en Hechos capítulo 8 en el eunuco etíope, ¿verdad? Así que la persecución se acaba de desatar en Jerusalén debido al martirio de Esteban. Y los discípulos se dispersaron en Samaria y eso es bueno, están saliendo de Jerusalén y empiezan a entrar en Judea y Samaria y Felipe se ha aventurado en Samaria, el evangelio empieza a expandirse, eso es muy bueno más allá de Jerusalén, pero Felipe necesita tener la mirada levantada incluso más allá de los samaritanos. Véanlo en capítulo 8, verso 25, así que cuando los que habían salido para Samaria dijeron testimonio solamente y anunciaron la palabra del Señor, emprendieron el regreso a Jerusalén y eso es lo que estaban haciendo, están regresando a Jerusalén y proclamar el evangelio a lo largo del camino a muchas aldeas de los samaritarios. Pero un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: no quiero que hagas eso. Quiero que te levantes y vayas hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Eso es un área desértica. Un camino desértico, sí. Es probablemente, sí, un camino desértico. Verso 27, así que se levantó y fue, y he aquí que allí había un eunuco etíope, funcionario de la corte era una nación lejana, y él estaba en cargo de todos los tesoros y era un adorador. Él vino a Jerusalén a adorar y regresaba sentado en su carro y estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo Isaías. Ahora, observen lo que se necesita para lograr que Felipe suba al carro. El Espíritu, véalo en verso 29, le dijo a Felipe: ven y júntate al carro. ¿Y sabes lo que pasa? Le explica Isaías y finalmente Felipe le pregunta: ¿qué me impide ser bautizado? Entonces Felipe lo bautiza. ¿Y qué pasó cuando Felipe terminó su ministerio con el etíope? Miren el verso 39. Cuando subieron del agua, esto es grandioso, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, sino que siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoro y mientras pasaba, que seguía haciendo, proclamando el evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea.
Filipe se encontró en Azor. Por cierto, es el único que puede decir esto. Pruébalo, diga, niño, encontré en diferente lugar. Nadie te puede creer. El único que puede creer es Felipe cuando dice, me encontré en esta ciudad. Sería divertido preguntarle cuando esté en el cielo, ¿cómo lució ese cambio? Bueno, ¿cuál es el punto que quiero presentar? Bueno, Felipe no tenía el control de hacia dónde iba el evangelio. El Espíritu estaba en control. Esto es para ayudar a Felipe a expandirse. Fue para enseñarle. Ella quiere que mirar más allá de donde puedes ver. Veamos lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro en capítulo 10? Hechos capítulo 10 con Pedro. Pedro tenía esta visión. Versículo 9 en adelante. Una sábana descendiendo del cielo con animales inmundos. La sábana desciende y Dios le dice, levántate, mata y come. Pedro tenía una categoría para eso y le dijo, yo nunca he tocado ni nada inmundo, no puedo hacer eso. Pasó una vez, pasó dos veces y pasó ¿qué? ¿Cuántas veces pasó? 3 veces, vean el verso 19. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, ¿cuántos hombres? 3. El Espíritu Santo siempre está tratando de hacerlo realmente simple y muy claro. Él no trata de dejarnos en cosas perplejas o difíciles de entender. Y le dice en el verso 20, levántate, desciende y acompaña a estos hombres sin molestarte para nada, porque yo los he enviado. Y ahora el evangelio va a llegar a Cornelio en Cesarea y aquí, y él va a los gentiles para escuchar el evangelio. Y el Espíritu Santo es quien le dice a Felipe, no te opongas a nada. Cuando Pedro describe esto por segunda vez en el capítulo 11, verso 12, dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin oponerme a nada. Así que una vez más, el Espíritu ayudó a Pedro a ir más allá del límite de que él se había limitado a sí mismo. Nosotros hacemos eso en todo tiempo y el Espíritu dice, eso es precisamente lo que vas a hacer. Lo mismo ocurrió a Pablo y vayamos al capítulo 16. Este es Pablo en su segundo viaje misionero. Está en su segundo viaje misionero con Silas y Lucas. Este es con algunos puntos. El capítulo 16, verso 6. Y pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido prohibidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿De qué? De hablar la palabra de Dios en Asia. Y después de eso llegaron a Macedonia y estaban entonces tratando de ir a Bitinia. Y el Espíritu de Jesús no lo permitió. Y no fue hasta que tuvieron la visión del hombre que los llamaba a servir en Macedonia que vieron eso como una puerta abierta. Verso 10. Y cuando vieron la visión enseguida procuraron partir a Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio a ellos. Interesante. Pablo aceptó lo que se había hecho inaccesible en Asia. Él lo aceptó. Él no lo cuestionó. No luchó contra ello. Él no dijo, bueno, este es un lugar de acceso restringido, voy a ir de cualquier modo. Él simplemente lo aceptó. Y curiosamente, el tercer viaje misionero, ¿adivina dónde pasó Pablo 3 años de su vida? En Asia, ese es Éfesos. Y lo mismo sucedió en el capítulo 19, verso 21 con Pablo. Vamos a ir al capítulo 19, verso 21 y ahora está terminando su viaje misioneros, Pablo. O está en su ministerio en Éfesos, en su tercer viaje misionero. De hecho, ahora está en Asia, en su tercer viaje misionero. Y miren el verso 21. Y ahora después de estas cosas se acabaron, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén y después de haber pasado por Macedonia, Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, también me será necesario ir a Roma o ver a Roma. Así que se propuso, se le dirigió su enfoque en el Espíritu para ir a Jerusalén y luego hacia Roma. Esa es la clave. Roma se convertiría en la próxima oficina de campo importante de Pablo, de donde lanzaría su labor evangelística en España. Sabemos que era donde quería ir, donde Cristo aún no había sido nombrado. ¿Qué sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Con Felipe, con Pedro, con Pablo? No se trata de tener una experiencia mística de que Dios te diga ir a algún lugar específico. Ese no es el punto. Se trata de aprender de esto y ver cómo el Espíritu Santo hizo avanzar a sus siervos cada vez más allá de donde ya habían estado. Ellos conocían la Gran Comisión, ellos conocían esta idea de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora bien, ¿quién es el motor que los impulsa a seguir adelante?
Los hechos no lo dice, es el Espíritu Santo y está poniendo su mirada en grupos lingüísticos hasta los confines de la tierra. Tenemos que ir más allá de los límites actuales y las misiones actuales, más de lo que pensamos. Necesitamos depender más del Espíritu Santo en oración. El Espíritu Santo, ¿dónde quiere que este misionero vaya? ¿Dónde quiere que nos enfoquemos? No tenemos el control, no estamos en control. Así que el Espíritu Santo da poder para la Gran Comisión número 1. Número 2, se dirige a lingüísticos. Y número 3, el Espíritu Santo abre campos misioneros para la Gran Comisión. Y la cuarta manera que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión es esta. El número 4 es el Espíritu Santo levanta todo a pastores misioneros para estas iglesias indígenas. Lo digo nuevamente, Él levanta al frente de las misiones, levanta a los plantadores de la iglesia y los misioneros para que vayan y proclamen. Y luego en la etapa final, cuando se planta la iglesia, el Espíritu Santo levanta allí también los ancianos indígenas. El Espíritu Santo es el que levanta a los ancianos pastorales al liderazgo misionero y plantador de la iglesia que sea necesario. La iglesia en Antioquía, en Siria, vamos ahí, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. La iglesia allí en Antioquía de Siria realmente se convirtió en la plataforma de lanzamiento para la expansión del evangelio en el mundo gentil. Los 3 viajes misioneros de Pablo tuvieron su origen allí. Mire el capítulo 13, verso 1, dice, había en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Nair, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había citado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo, así que Bernabé y Saúl. ¿Quién es Saúl? Bueno, es Pablo. Y mientras estaban ministrando la palabra del Señor y ayunando, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo dijo, apártanme a Bernabé y a Saulo para la obra de la que los he llamado. Y luego, después de haber ayunado y orado, la iglesia les impuso las manos y los despidió. Verso 4. Así que enviados por el Espíritu Santo partieron. La innegable evidencia es que el Espíritu Santo fue central en la identificación tanto de los hombres específicos como de la obra que debían realizar. Apartado de mí a Bernabé y a Saulo para la obra en la que dice el Espíritu Santo, los he llamado. ¿Y qué hizo la iglesia? Bueno, ¿qué hizo la iglesia entonces? La iglesia se sometió a lo que el Espíritu les dejó claro de hacer. Así que en la parte delantera eso es lo que sucede. El Espíritu Santo obra, la obra que hace en los hombres, equipándolos, preparándolos, y luego la iglesia reconoce lo que el Espíritu Santo ha hecho, y hablaremos eso, cómo luce eso en el día de hoy en un momento, pero vamos a ir la parte trasera de esto. Se planta una iglesia. Ahora, sabemos que la Gran Comisión tiene que ver con la plantación de iglesia y se tienen que levantar los ancianos en esa iglesia. ¿De dónde vienen esos ancianos? Entonces, bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 28. El Espíritu Santo también está allí. Capítulo 20, 28. Este es Pablo en su tercer viaje misionero, reunido con los ancianos en la iglesia de Éfeso. Milenio le estaba dando lo que creía serían sus últimas palabras. Y dice, tengan cuidado de ustedes mismos, ancianos, y de todo el rebaño, para que sepan que son los ancianos. Ven el versículo 17. Desde Milenio le dice en Éfeso, y llamó a los ancianos de la iglesia, ¿lo ven? Ahora el 28, ancianos, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Quién nombra a los ancianos? El Espíritu Santo lo hace. La iglesia reconoce lo que está haciendo el Espíritu Santo. Él los hizo obispos para hacer algo, para pastorear, para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Así que una vez más que la iglesia plantada, el mismo Espíritu Santo que identificó a los obreros de plantar la iglesia en el frente, es también el mismo Espíritu que levanta a los ancianos indígenas dentro de la iglesia que se ha plantado. Y el Espíritu Santo hoy no es menos involucrado en la identificación de esos hombres y el trabajo que ellos deben realizar. Y dice, ¿cómo se luciría entonces el día de hoy? Porque no he visto Hechos 13 en mi iglesia.
En Hechos vemos el Espíritu Santo guiar específicamente a la iglesia temprana en su liderazgo y hoy ahora podemos ver el Espíritu Santo guiándonos bíblicamente. La plenitud de la revelación está aplicada a nosotros, así que el Espíritu Santo que estaba presente y muy activo antes de escribir las Escrituras en Antioquía, en Siria, es ahora, después de que tenemos las Escrituras todavía activamente presente entre nosotros, levantando pastores, levantando misioneros. El resto de su palabra conforma cómo el Espíritu Santo está obrando en los hombres, levantándolos como a Pablo y como a Bernabé. Usted dice, ¿cómo el Espíritu Santo identifica a sus hombres el día de hoy? ¿Cómo eso luciría entonces? ¿Cómo la iglesia no solo reconoce la obra del Espíritu Santo, sino cómo se alinea la iglesia de manera dependiente con la obra del Espíritu Santo para trabajar en conjunto con el Espíritu para levantar a esos hombres? Les voy a dar 4 marcas de la obra del Espíritu Santo en los hombres, que obra en los hombres de hoy. Es la misma que en ese tiempo, pero es verdad el día de hoy. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. Bueno, ahora vamos a ir al Espíritu Santo después de la gran comisión y que ya estaba en marcha. Vamos a ir a 1 capítulo 3. Este es el pasaje para los ancianos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo pone su marca en un hombre para que la iglesia pueda ver lo que el Espíritu ha hecho. Voy a darte 4 marcas del espíritu trabajando en los hombres. Y este es un diseño. El primero es el diseño. ¿Cómo vas a saber que un hombre debe hacer esto y si el Espíritu está obrando en su vida? Bueno, él tiene un deseo. Véalo en capítulo 3, verso 1. Esta palabra fiel y verdadera, si hay un hombre aspira. Eso es una palabra que expresa un deseo. Y otra palabra para deseo. Él desea hacer una buena obra. El deseo del hombre es tan fuertemente estaba relacionado con lo que el Espíritu estaba trabajando en él. ¿Cuál es la obra del Espíritu? La predicación impulsada por el Espíritu. Y el hombre dirá, tengo un deseo por eso. Es extraño cómo mi deseo se alinea con lo que el Espíritu quiere. No extraño, es lo que el Espíritu hace. Y los deseos del hombre resonarán fuertemente con el objetivo del Espíritu para los grupos lingüísticos. ¿Cómo sabemos que un hombre está siendo levantado para las misiones? Su corazón desea ir a grupos de idiomas. El Espíritu Santo no está interesado en enviar a un hombre a trabajar en un campo que él abrió, cuyos deseos no coincidan con los del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu haría eso? ¿Por qué enviaría a un hombre que no desea las cosas que el Espíritu desea? Pero se necesita más algo que el deseo. El deseo es bueno. No puedes poner un hombre en el ministerio solo porque tiene un deseo. Pero más que los deseos es necesario. Y la segunda marca del Espíritu Santo es el carácter, ¿verdad? ¿Qué sucede después del verso 1? Por lo tanto, un obispo como el Espíritu los levantó en Éfeso debe ser irreprensible. Esa es la calificación general sobre todos los demás. Así que el Espíritu Santo a su debido tiempo dio el apóstol Pablo cualidades. Así que no tenemos que preguntarnos cómo lo hace. Él se las dio aquí y están aquí mismo. Es muy sencillo. Así que cuando ese fuerte deseo para el trabajo pastoral, los pastores estaban siendo capacitados y cambiados y transformados en su carácter en un hombre calificado para el ministerio. De hecho, la iglesia ya lo sabía en Hechos capítulo 6, recuerden con Esteban. Sabían que teníamos que hacer tipo de hombre que tenía esas calificaciones tenía sus calificaciones en su mente. Pensemos en el primer viaje de misionero a Pablo. Pablo, Bernabé, ¿quién es el tercer hombre que estaba con ellos? Juan Marcos. Piensen en cómo se puso a prueba el carácter de Juan Marcos. Se puso una prueba en ese tiempo, en el campo. Los misioneros pasan por una tremenda evaluación de carácter en el campo y por eso es necesario asegurarse de que el carácter de un hombre sea probado, confirmado, afirmado y obvio por la iglesia en general. Entonces, ¿cómo identificas el tipo de hombre que el Espíritu Santo está capacitando para las misiones, para el trabajo pastoral? El Espíritu le dará el deseo, el Espíritu le dará el carácter.
La tercera marca del Espíritu Santo en un hombre es la convicción, la convicción. Y eso se puede ver reflejado en hechos de los apóstoles, en situaciones muy desafiantes y con un peligro de adversarios. Los apóstoles y hasta los diáconos como Esteban se mantuvieron convencidos en la verdad, estabilizados sin ir a ninguna otra parte. Un hombre tiene que estar convencido bíblicamente hablando acerca de la Biblia. Un hombre necesita ser convencido teológicamente y un hombre necesita ser convencido metodológicamente. Dice, ¿qué quiero decir con eso? Tienes que estar convencido bíblicamente de que no hay otra fuente de verdad a la que recurrir en el campo. Que el libro que él tiene es impecable, que es todo lo que necesita y estoy convencido de ello. No me puedes tentarme a buscarme o abandonarlo. Esta es la única esperanza para los pecadores. Está en el Evangelio aquí. Y no importa cuánto me rechaces, estoy convencido, tengo estas convicciones sobre esto bíblicamente, estoy convencido teológicamente. Puedes imaginarte el discernimiento que necesitaba por Pablo y Bernabé y también los misioneros de hoy en día para poder detectar los evangélicos falsos cuando aparecen. Y en los días de Pablo había un sincretismo peligroso entre los judíos, donde se mezclaban y añadían a Jesús a su judaísmo de buenas obras. Sí, añadiré a Jesús a mi vida y seguiré cumpliendo la ley. Lo haré, puedo apostar a lo que lo haré. Y aquí están. Tienes que tener discernimiento teológico para poder identificar cuando eso está sucediendo o si tiene un judío dice que no. Dice, voy a desechar mis buenas obras y me aferraré solo a Jesús y si me cuesta mi relación en la sinagoga, estoy bien con eso. Estoy convencido teológicamente. Un pastor o su misionero tiene que ser capacitado de ver cuando este tipo de sincretismo se levanta. Tiene que ser convencido metodológicamente también. Hay métodos bíblicos para hacer el ministerio. El Espíritu Santo no está interesado en enviar un hombre que tenga cementos húmedos en cualquiera de estas áreas, que no tenga claro. Se necesita paciencia metodológica en campos difíciles del ministerio. Lo que quiero decir, trabajas, sudas y te sacrificas durante años y a veces no hay frutos visibles durante muchos años. Y tu mensaje muchas veces no es bien recibido porque hablas del pecado. Y a los pecadores no les gusta que los llames a la atención hasta que el Espíritu trabaje en ellos. Y dices que no puedes añadir ninguna buena obra a la fe para ser salvo. Eso es solo la fe y en Cristo solo. Y tu mensaje contiene el llamado a la santidad de vida. Eso es duro para la gente impía. Y el resultado de predicar un mensaje como este muchas veces es que el resultado es pequeño. No eres muy popular en tu pueblo si haces eso. La gente pasa junto a ti y ni siquiera te mira. No harán contacto visual contigo y luego escucharás otro pueblo en que hay otro misionero amado y afirmado por todo el pueblo porque su método no es tu método cuando buscas plantar una iglesia. Y aquí es la honesta tentación que tenemos. Te cansas bajo un método que no te afirma. Simplemente te cansas de ello. Es difícil no agradarles, es difícil no sentirse afirmado. Vas a dar de clases de nuevo y aparecen 3 mujeres, un pueblo de 500 habitantes. Y así predicas a 3 mujeres. Pues uno simplemente se puede cansar de un método que no te afirma. Estás tentado a alejarte de tu método de predicar el evangelio, hacer discípulos, traducir la Biblia y levantar ancianos. Tú te sientes tentado a alejarte de eso hacia algo más popular que te haga sonar mejor en tus cartas o en tus boletines. Así que la marca del Espíritu Santo en un hombre es clara. Tiene el deseo, tiene el carácter, tiene convicciones. Y la cuarta es la competencia. Por cierto, el carácter, convicción y competencia, todo eso se encuentra en el libro de la vida y el extranjero. Me encantan esa tríada. Y hablamos de todo esto cuando hablamos de reclutar misioneros que están considerando ir a Papua New Guinea con nosotros. Dice que quiero trabajar. Y dice, tu carácter, necesitas tener convicciones y necesitas ser competente para el trabajo que haces. Y necesitas hacer en tu iglesia bajo guía de tus ancianos. Ellos te conocen. ¿Qué piensan ellos de tu carácter?
Esto es solo puntos de interés de oro sólido que se deben centrar en las competencias. ¿Qué quiero decir con la competencia? ¿Competencia con qué? Vas a tener que predicar. Es necesario ser competente para predicar. Tienes que tener los dones para enseñar y para predicar. Necesitas tener esos dones de evangelizar. Es necesario que tengas talento para el trabajo pastoral, liderazgo. Para tener el liderazgo necesitas tener, no puedes ser un generalista. Tienes que tener un paquete de dones que te haga competente para el campo. El Espíritu Santo no identifica a un hombre para la obra, pero luego no le da los dones para ella. Mire a los hombres ponen otros hombres en roles para los cuales no están dotados o competentes. El Espíritu Santo no quiere hacer eso, no hace eso. Así que necesitamos trabajar en alineación con el Espíritu Santo, no contra Él, buscando hombres que sean competentes. Y luego también hay competencias que se deben adquirir para el campo de trabajo específico al que vas a ser enviado. Por ejemplo, si vas a un grupo lingüístico muy lejos, quizás no tienen un alfabeto. ¿Cómo le das un grupo lingüístico o un alfabeto que ellos no lo tienen? Sé que amas a Pastor Darren. Él no te sería ninguna ayuda para eso, ni yo tampoco. Pero sabemos gente que puede y necesitas ese tipo de competencia para poder salir y vivir y aprender un idioma durante 4 años o 5 años. Y ese será el segundo que aprenderás, por cierto, y luego aprenderás a darles un alfabeto y luego le enseñarás a leer y luego comenzarás a enseñarles la Biblia en su propio lenguaje. Necesitas ese tipo de competencia. En cada campo del ministerio y de las misiones es diferente. Cualquiera que sea su campo misionero que Dios pueda estar guiándote, usted necesita tener la competencia para ese lugar específico. Escuchen, un hombre puede tener fuertes deseos sobre lo que cree que debería ser, e incluso puede ser un hombre piadoso, incluso puede ser un hombre con convicciones sobre lo que cree, pero si sin dones específicos y sin competencias específicas que el campo del ministerio requiera, ese hombre en realidad está configurado o está destinado a fallar. Formación teológica, formación específica en el campo. Se requieren muchas competencias. Entonces, ¿cómo sabemos hoy que el Espíritu Santo está trabajando en un hombre para la obra del ministerio, de las misiones? Bueno, nos dirigimos a las palabras del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Y vemos que el deseo se da, el carácter se afirma, las convicciones se establecen y las competencias se consolidan. Así que el Espíritu Santo da el poder para la Gran Comisión número 1. El segundo se dirige al grupo de lingüísticos, abre campos misioneros. Y número 4, él levanta plantadores de iglesia, misioneros como ancianos indígenas. Y no nos queda con la duda de cómo lo hacerlo. La palabra es muy clara, el Espíritu Santo es muy claro cómo hacerlo. La quinta manera que el Espíritu Santo es vital para la Gran Comisión es esta. El Espíritu Santo sostiene a la iglesia bajo persecución. Es vital para la Gran Comisión. Él sostiene la iglesia bajo persecución. El Espíritu Santo sostiene a los individuos hasta el fin determinado, el fin dado por Dios. Regresemos a Hechos capítulo 7. Recuerdan la historia de Esteban. Recuerdan el capítulo 6, verso 13. Él estaba lleno del Espíritu y luego lo que estamos buscando. Y luego el verso 10 estaba hablando con el Espíritu de una tal manera que sus adversarios, los líderes religiosos, no podían oponerse en ninguna manera. Capítulo 7, verso 51. Observe lo que sucede. Aquí es un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Mira cómo habla. Ustedes, hombres, dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabes cómo acaba de llamar a los judíos? Él simplemente los llamó incrédulos. Tú no eres salvo. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué pasa con aquellos que siempre se resisten a qué? Al Espíritu Santo. Estaban haciendo como sus padres lo hicieron. Así que un hombre lleno del Espíritu Santo y controlado por él está ansioso por defender cuando el Espíritu Santo es resistido. Baja al verso 55. Las cosas se empeoran, se enfadan bastante. Pero estando lleno del Espíritu Santo, puso los ojos fijos en el cielo. Esteban lo hizo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios. El Espíritu Santo le permitió a Esteban ver lo que la fortalecería para soportar los siguientes momentos trágicos, momentos severos en su vida.
Pero ellos clamó con una gran voz, se taparon los oídos y se abalanzaron. Imagínate esto, si los hijos. Imagínate los hijos que se ponen algo en las orejas y empiezan a gritar y no quieren oír más de lo que él estaba haciendo y lo sacaron de la ciudad. Versículo 58. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus manos y los pies en un joven llamado Saulo, es decir, Pablo más tarde. Continuaron apedreando a Esteban, miraba y clamaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, cayendo en su rodilla, clamó con gran voz: Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Esteban terminó bien, y el Espíritu Santo fue quien lo sostuvo durante todo el camino, permitiéndole ver lo que ayudaría a llegar hasta la meta. Hizo lo mismo con Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. El Espíritu Santo está activo en este sentido también para Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 20. Pablo dice a los ancianos de Éfesos: ustedes saben cómo no rehuí que anunciarle nada útil y enseñarle públicamente de casa en casa. Versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, atado por el Espíritu. ¿Quién está controlando a Pablo? No es Pablo. El Espíritu dice: atado por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allá, solo que el Espíritu Santo me da testimonio solemnemente en cada ciudad por donde he pasado en mi camino, diciendo que me esperan cadenas de aflicciones. Es decir, voy a sufrir. Ese es el mensaje del Espíritu Santo para Pablo. El Espíritu Santo fue honesto con Pablo acerca de las aflicciones que él estaban adelante, lo esperaban. Pablo no se desanimó por el ministerio de verdad del Espíritu Santo que le transmitió. De hecho, él se sintió fortalecido por esos saberes. Él estaba fortalecido por ello de una manera que dice, mire lo que dice en verso 24. Dice Pablo: pero yo no hago de mi vida algo valioso ni quiero para mí mismo. ¿Por qué? Para poder terminar mi carrera. Tengo que terminar mi carrera y se va a poner difícil. El Espíritu me está diciendo que se va a poner difícil. Yo quiero terminar mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Así que aquí el Espíritu, sosteniendo a sus siervos a lo largo del camino, hizo lo mismo en la iglesia en Tesalónica. Puede leer en Tesalónica 1, Primera Tesalónica 1:6, una iglesia insípida que Pablo plantó. Tal vez podría estar en el... Pablo estuvo con él posiblemente 3 semanas, un poco más con ellos. Y esto es lo que le dice a ellos en el 1 Tesalonicenses 1:6. Ustedes también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, y la recibieron con gozo del Espíritu Santo, sufriendo como yo, como el Señor, y lo hicieron con el gozo del Espíritu Santo. No apretaron los dientes con la fuerza natural del hombre al apretar las mandíbulas y aguantándolo. No, el Espíritu Santo estaba allí con esta nueva iglesia para darles gozo perseverante en medio de su aflicción. Entonces, cuando un misionero está evangelizando y proclamando el evangelio a la gente a la que ha sido enviado, y los llama a salir de la generación perversa de la que son parte. Eso es lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2. Y la generación perversa no le gusta que le llamen perversa. Se va a poner difícil. Un misionero necesita saber que seré perseguido cuando vaya. Y el Espíritu Santo necesita saber más que eso, que el Espíritu Santo lo sostendrá hasta donde Él lo indique que camine. Y la siguiente, y la iglesia naciente, imagínese un misionero, imagínese ser Pablo, tal vez serían 3 semanas y luego tienes que correr por tu vida y ahora escuchas que ellos están siendo perseguidos. A una iglesia incipiente se le debe enseñar desde muy temprano, como lo enseñó Pablo, que las aflicciones vienen. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo estará allí para sostenerlos incluso con alegría.
mientras perseveran. Así que el Espíritu Santo, en primer lugar, empodera. El segundo se dirige a grupos lingüísticos. Número 3, el Espíritu Santo abre y cierra campos de ministerios. Número 4, el Espíritu Santo levanta tanto plantadores de iglesia, misioneros y como ancianos indígenas. Número 5, el Espíritu Santo sostiene la iglesia bajo la persecución. Y número 6, el Espíritu Santo supervisa la pureza de la iglesia en la gran comisión. Vamos a ir rápidamente con esto. Saben esto en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira mienten y esto es lo que dice Pedro. Satanás llenó tu corazón para mentir. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Así que Satanás sabe que hay alguien que está en control. Y si puede lograr que la gente de la iglesia que profesa identificarse con la iglesia se vuelva contra el Espíritu Santo, eso es una victoria para Satanás. ¿Qué pasó al final de todo esto? Cuando Ananías murió y luego Zafira murió. Capítulo 5. Escuchen esto. El resultado. Verso 13. Sin embargo, ninguno de estos se atrevió a asociarse. El pueblo los tenía en alta estima y más que nunca los creyentes en el Señor se añadieron a su número. Multitudes de hombres y mujeres, escuchen, la pureza protegida por el Espíritu Santo de la iglesia tuvo un impacto directo en la eficacia de la misión. Cuando la iglesia fue purificada, eso no hizo que la gente no quisiera venir al evangelio. El Espíritu Santo atrajo más gente al evangelio, más gente que nunca lo hizo. El Espíritu Santo da su poder. El Espíritu Santo dirige el grupo lingüístico. Número 3, el Espíritu Santo cierra y abre campos misioneros. Número 4, el Espíritu Santo levanta hombres tanto en el frente como en la tras escena. El Espíritu Santo sostiene a la iglesia bajo persecución. Número 6, el Espíritu Santo supervisa la pureza de la iglesia. Y número 7, o la última manera que el Espíritu Santo es vital para la gran comisión es esta, la número 7. El Espíritu Santo santifica la ofrenda de las naciones a Dios en la gran comisión. Número 7. El Espíritu Santo santifica la ofrenda de las naciones a Dios en la gran comisión. Tenemos que ir a Romanos capítulo 5, verso 15. Esto muestra nuestra mirada en el objetivo final del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo está detrás de esto en la gran comisión. ¿Están listos? Mire los versículo 15, Romanos 15, aproximadamente al final del verso, dice, por la gracia que me fue dada de Dios, la gracia que me fue dada para ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles y las naciones y sacerdotes del Evangelio de Dios, para que mi ofrenda sea para las naciones, los gentiles, sea aceptable, habiendo sido santificados por el Espíritu Santo. Escuche, el apóstol Pablo recibió la gracia de Dios para servir como ministro y como sacerdote, funcionando como un sacerdote con las buenas noticias. ¿Por qué fue dada esa gracia? Para que luego Pablo pudiera presentar a las naciones como si fueran una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda de las naciones a Dios en la gran comisión tenía que ser aceptable a Dios. Él quería que levantara la ofrenda de las naciones hacia Dios y quería que Dios la tomara de sus manos y la aceptara. ¿Cómo será aceptable a Dios la ofrenda de las naciones? Solamente por el Espíritu Santo santificándolas. Si el Espíritu Santo quiere hacer que esa ofrenda de las naciones sea aceptable a Dios, entonces tiene sentido que el Espíritu Santo supervise la pureza de la iglesia. Y tiene sentido que el Espíritu Santo sostenga a la iglesia a través de las persecuciones para que llegue hasta el final. Y tiene sentido que el Espíritu Santo levante misioneros para ir y plantar iglesias y levantar ancianos en las iglesias. Y si el Espíritu Santo quiere apartar y santificar a las ofrendas para que sean aceptables a Dios, tiene sentido que el Espíritu Santo sea quien abre los campos para trabajar. Y tiene sentido que el Espíritu Santo señale grupos lingüísticos hasta los confines de la tierra. Y tiene sentido que el Espíritu Santo provea el poder necesario para crear toda esta ofrenda de la gran comisión. Sin el Espíritu Santo no hay ofrenda aceptable. Que sea aceptable. Sin el Espíritu Santo no hay impulso hacia las naciones. Sin el Espíritu Santo no hay campos abiertos para realizar la obra. Sin el Espíritu Santo no se levantan pastores. Sin el Espíritu Santo la iglesia es destruida en la persecución. Y sin el Espíritu Santo la iglesia es impura. Qué importante es el Espíritu Santo para las misiones, ¿verdad? Qué importante
tiene un paracaídas para un paracaidista. Dos paracaidistas suben un avión. Dos paracaidistas ascienden a la altitud adecuada. Dos paracaidistas abren las puertas del avión. Dos paracaidistas se lanzan. Dos paracaidistas comienzan a caer del cielo. Un paracaidista tiene paracaídas y el otro no. Y aunque mucho de lo que hacen juntos para asimilar, indistinguibles en algún punto, el resultado parece enorme y trágicamente diferente. ¿No es verdad? Los paracaidistas son vitales. Los paracaidistas son vitales. ¿Cuánto más es la comparación, el contraste en dos misiones? Uno que trabaja dependiendo del Espíritu Santo y el otro que trabaja por su propio poder, innovación y técnicas carnales. Mucho de lo que se hace puede pasar similar por un tiempo, incluso puede parecer indistinguible por un tiempo, pero el momento en que van a ofrecer los frutos de sus labores ministeriales a Dios, una ofrenda es santificada por el Espíritu Santo y es aceptada por Dios y la otra no lo es. El Espíritu Santo es vital para las misiones. ¿Tú lo crees? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la manera que diste coraje a la gente para venir y compartir el evangelio con nosotros. Tal vez fue una mamá, un papá, un hermano, un maestro o un pastor o un pastor de jóvenes o un campamento de verano. Le diste tu espíritu. Ellos fueron controlados por tu espíritu y con valentía y confianza compartieron con nosotros la verdad del evangelio. Y aquí estamos, convertidos por ti, transformados por ti, nacidos de nuevo. Y ahora, Padre, esto necesita continuar hasta los confines de la tierra. ¿Nos mostrarías lo vital que eres, Espíritu Santo, para que podamos mirar hacia donde tú miras y seamos fortalecidos con tu poder, puros como quieres que seamos, para que al final, cuando las naciones sean ofrendidas a ti, ofrecidas a ti, Padre, tú las aceptes porque el Espíritu las ha santificado, Señor. Eso es lo que queremos. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que seas visto como la gran Salvador que eres, Señor Jesús. Y es en tu nombre que oramos. Amén.